Hola, hoy vamos a continuar con la solución del ejercicio 5.9 de Segway, séptima edición. En este caso vamos a proponer una solución para la situación B. En la situación B tenemos dos fuerzas que están actuando sobre la partícula, no ha cambiado el valor de la masa de la partícula, la masa sigue siendo de 5 kilogramos, la magnitud de la fuerza número 1 sigue siendo la misma, es decir, 20 newton, y la magnitud de la fuerza número 2 también continúa siendo la misma, que es de 15 newton. Lo que está cambiando es el ángulo que está formando la fuerza número 2 con la horizontal. El θ 2 horizontal ahora tiene un valor de 60 grados. En la parte anterior tenía un valor de 90 grados. Podemos empezar haciendo el análisis de la misma manera que se hizo para la situación A. Es decir, definitivamente que vamos a partir de lo que sería la segunda ley de Newton. Tendríamos que la fuerza neta que está actuando sobre la partícula, en este caso el vector, va a ser igual a la masa por el vector aceleración. Y también se puede plantear en forma de magnitud. El magnitud del vector fuerza neta va a ser igual a la masa por la magnitud del vector aceleración. Ya en la parte anterior hablábamos que esto proponía, la primera propone una manera vectorial para trabajar y la segunda propone una manera escalar para trabajar. Y en la anterior elegí la manera vectorial escalar, porque la consideré más sencilla. Acá ya previamente yo he trazado lo que es una paralela al vector fuerza 1 y una paralela al vector fuerza 2. Voy a unir la diagonal que se está formando para obtener lo que sería el vector fuerza neta de manera gráfica. Y aquí tendríamos el vector fuerza neta. También debemos recordar que la aceleración va a tener la misma dirección y sentido que el vector fuerza neta, quiere decir que la aceleración va a ir en este sentido. Y aquí tendríamos el ángulo que está formando con la horizontal. Ahora, para elegir si voy a trabajar de manera vectorial o voy a trabajar de manera escalar, nuevamente voy a observar el triángulo que se me está formando, porque siempre se me va a formar un triángulo. Lo puedo formar, por ejemplo, si yo o nosotros observamos que esta línea de acá lo que hace es representar a lo que sería el vector fuerza 2. Y entonces dibujaría un triángulo acá en negro, el que se está formando con el vector fuerza 1, con este vector fuerza 2 y con lo que viene a ser la fuerza neta. Ahora, este triángulo tiene una característica importante y es que desconocemos si es un triángulo rectángulo en realidad, porque no conocemos el valor de θ horizontal y este ángulo que está acá no es un ángulo de 90 grados y este tampoco. Por lo tanto, tendríamos un triángulo, pero no es un triángulo rectángulo aparentemente. Entonces, no tenemos un triángulo rectángulo. Cuando nosotros no tenemos un triángulo rectángulo, la cosa de manera escalar se va a complicar un poco más, porque no vamos a tener lo que son cateto opuesto, cateto adyacente y teorema de Pitágoras, sino que vamos a tener lo que se llama ley del seno o ley del coseno. Y vamos a tener que hacer uso de la geometría un poquito más. No quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede resolver, pero yo considero más sencillo plantearlo de manera vectorial, el problema. Plantearlo de manera vectorial sería, y vamos a colocar de una vez que voy a trabajar de manera vectorial, sería, por ejemplo, que definitivamente voy a trabajar la segunda ley de Newton con los vectores. Voy a tomar lo que viene a ser la aceleración, que va a ser 1 sobre m, es decir, la voy a despejar, multiplicando al vector fuerza neta. Entonces, como yo deseo, o nosotros deseamos nuevamente lo que es la magnitud de la aceleración y el ángulo que está formando la aceleración con la horizontal, al plantearlo de esta manera, sé que lo primero que voy a encontrar va a ser la aceleración. Después yo puedo calcular la magnitud de esa aceleración. ¿Cómo puedo calcular la magnitud de esa aceleración? Si yo tengo el vector aceleración, la magnitud de cualquier vector se puede calcular sacando la raíz cuadrada de la componente vector en x al cuadrado más la componente en y de vector al cuadrado. O sea que mi propuesta es conseguir el vector de aceleración y después determinar su magnitud. Para lo que sería el ángulo que está formando la aceleración con la horizontal, la puedo sacar a través de la tangente inversa de la componente vector en y sobre la componente vector en x. No debemos olvidar que así se puede determinar el ángulo que forma cualquier vector con la horizontal. Entonces,
todo se va a centrar definitivamente en encontrar lo primero, sería el vector de aceleración. Para encontrar el vector de aceleración tengo la masa, pero no tengo la fuerza neta que está actuando sobre la partícula. Entonces voy a determinar la fuerza neta. Primero, determinar fuerza neta. Para determinar la fuerza neta, entonces lo voy a plantear como la fuerza neta va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas externas que están actuando sobre la masa. En este caso vamos a tener un vector fuerza 1 y un vector fuerza 2. Eso me lleva a la necesidad de plantear lo que sería el vector fuerza 1, el vector fuerza 2 y sumarlo. Entonces el vector fuerza 1 va a ser la magnitud de la fuerza número 1 multiplicando el coseno del ángulo que está formando la fuerza número 1 con la horizontal en I, más la magnitud de la fuerza número 1 por el seno del ángulo que está formando la fuerza número 1 con la horizontal en J. Ya en los ejercicios previos nosotros establecimos que siempre se puede trabajar, esta va a ser la componente en X de vector y esta va a ser la componente en Y. La componente en X se puede trabajar siempre con el coseno y la Y con el seno, siempre y cuando el ángulo que se forma sea con el semieje positivo de las X o con el semieje positivo horizontal. En este caso, por ejemplo, tendríamos que esto va a ser 20 newton y como se puede observar acá, y lo podemos anotar acá, el tita de la fuerza número 1 con la horizontal tiene un valor de 0 grados. Entonces sería por el coseno de 0 grados en I más 20 newton por el seno de 0 grados en J. El coseno de 0 grados es 1 y el seno de 0 grados es 0. Lo que nos lleva a concluir que definitivamente el vector fuerza número 1 tiene componente solamente en I, 20 newton en I. Y podemos escribir 0 newton en J. Por supuesto, eso lo podemos observar de la figura también, ya que este está completamente horizontal. Quiere decir que no tiene componente vertical, sino solamente horizontal. Lo que compete al vector fuerza número 2 también va a ser la magnitud del vector fuerza número 2 por el coseno del ángulo que forma el vector fuerza 2 con la horizontal en I, más la magnitud del vector fuerza 2 por el seno del ángulo que forma el vector fuerza 2 con la horizontal en J. En este caso tendríamos 15 newton por el coseno de 60 grados en I, más 15 newton por lo que viene a ser el seno de 60 grados en J. Al sacar esta cuenta vamos a obtener lo que vendría a ser el vector fuerza número 2. El vector fuerza número 2 tiene un valor de 7,5 newton en I más 13 newton en J. Una vez que nosotros tenemos lo que es el vector fuerza 1 y el vector fuerza 2, entonces podemos hacer la suma vectorial. Para realizar una suma vectorial, lo único que tenemos que hacerlo es componente a componente, es decir, el vector fuerza número 1 va a ser 20 newton en I más 0 newton en J más el vector fuerza 2 que tendría 7,5 newton en I más 13 newton en J. Y con esto vamos a obtener lo que sería el vector fuerza resultante o el vector fuerza neta, que sería 27,5 newton en I más 13 newton en J. Entonces, este vector fuerza neta, como nosotros vamos a trabajar es con aceleración, también vamos a hacer una pequeña acotación que se hizo en la parte anterior. Vamos a transformar esos newton a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, vamos a tomar la fuerza neta 27,5 en I más 13 en J, vamos a colocar los newton multiplicando ambas y vamos a transformarlo. Vamos a decir que 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado equivale a 1 newton. Con eso vamos a obtener que el vector fuerza neta va a estar expresado numéricamente igual, 27,5 en I más 13 en J, pero acá va a aparecer como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es con la intención de, si a esta ecuación nosotros la llamamos número 1 y a esta ecuación nosotros la llamamos número 2, todo lo que tendríamos que hacer es sustituir 2 en 1. Es decir, el vector aceleración va a ser igual a
1 sobre m, que sería 1 sobre 5 kilogramos, que es el valor de la masa, multiplicando al vector fuerza neta, que es 27,5 en I, más 13 en J, que está en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Los kilogramos se nos simplifican y solamente nos va a quedar metro sobre segundo al cuadrado. De hecho, lo único que hay que hacer es, como tendríamos un escalar multiplicando un vector, el escalar debe multiplicar componente a componente, es decir, 27,5 sobre 5 en I, más 13 sobre 5 en J, y ambos van a estar en metro sobre segundo al cuadrado. Y así obtendríamos lo que vendría a ser el vector aceleración. Definitivamente el vector aceleración va a ser, o tiene un valor de 5,5 en I, más 2,6 en J. Y esto está en metro sobre segundo al cuadrado. Como lo que se desea es la magnitud de la aceleración, entonces tendríamos la magnitud de la aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada de 5,5 elevado al cuadrado más 2,6 elevado al cuadrado. Debemos recordar que esta es la forma como se obtiene la magnitud de cualquier vector. Entonces nos daría una magnitud de 6,08 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí tendríamos la magnitud de la aceleración. Para el ángulo que está formando la aceleración con la horizontal, lo único que tenemos que hacer es tangente inversa de la componente de la aceleración en Y sobre la componente de la aceleración en X. Sería la tangente inversa y la componente de la aceleración en Y tiene un valor de 2,6 y la componente de la aceleración en X tiene un valor de 5,5. Y con esto vamos a obtener el valor del ángulo que se forma con la horizontal, que sería un valor de 25,30 grados. Y así tendríamos la solución de la parte B. Ahora, es importante resaltar que la parte A la decidí trabajar de manera escalar porque tenía un triángulo rectángulo y me pareció más fácil y sencillo. La parte B, como no tenía ese triángulo rectángulo, decidí trabajarlo de manera vectorial, pero esto no es obligatorio. Se puede trabajar todo de manera vectorial o se puede trabajar todo de manera escalar. Espero que haya sido una explicación bastante clara. Si tienen o desean o están interesados en asesorías, pueden comunicarse a través de unos números que les voy a dejar en la descripción del video.